Y una vez más seguimos con este segmento de la Iglesia de Cristo en Latinoamérica y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del evangelismo, especialmente en Venezuela, hermano André. Cuéntanos un poco cómo es sus estrategias al momento de evangelizar. Bien, en Venezuela no hay una estrategia definida. De hecho, como te mencioné en la entrevista anterior, son varias iglesias. Cada una tiene una manera de trabajar. Sin embargo, lo que sí he podido observar es que se enfocan en campañas, aunque no todas, pero hay enfoques en campañas, hay enfoques en entregar folletos, en el puerta a puerta, y sobre todo en lo que es el evangelismo personal, que bueno, te voy a comentar dentro de poco en la siguiente sección. Pero en realidad no hay algo definido de decirte, bueno, mira, se hace de esta manera. Cada congregación en realidad asume o adquiere sus propias herramientas o estrategias de acuerdo a lo que más se adapte, porque algo similar a este país, en este caso Ecuador, es que Venezuela está dividida por regiones. Entonces, lo que de repente en una región de la costa no funciona, sí puede que funcione en el llano o en la sierra. Ya. Entonces, depende mucho también de la cultura y de la manera del evangelismo que quieran adaptar, porque como hablamos también, la cultura católica, aunque no es tan fuerte como antes, sí la sigue siendo. Es decir, hay pueblos en donde todavía siguen aferrándose a las tradiciones, entonces toca ser diferente en cuanto a la manera de llegar a las personas. Dicho esto, un poco la estrategia que se aplica, siempre por lo general hay un método al momento de enseñar ese evangelio. ¿Cuál es el método especial que ustedes implementan? Bien, en cuanto a un método especial, específico, como te digo, depende mucho de la iglesia, pero en mi caso aprendí mucho en una ciudad llamada Barinas, la ciudad de Barinas, y allá utilizan más que todo lo que es el evangelismo personal, que te mencioné ahorita, pero enfocado más a la persona en el sentido de repente visitarlo, atenderlo en su necesidad, de repente en una ayuda social no tiene que comer, se le lleva comida. Y recuerdo que en una ocasión un predicador convocó a varios de nosotros, los varones y hermanas, y fuimos a pintarle la casa a un inconverso. Mm. Entonces, creo que el evangelismo social en ese sentido, en ese aspecto, pero más personal. Es decir, enfocarse más en la persona, en sus necesidades, en lo que necesita. Creo que esa es la estrategia o el método especial, por así decirlo, en esta congregación. Y lo demás, bueno, ya depende mucho de las necesidades de esta persona o de estas personas. Pero te puedo decir que en cuanto a la temática de estudio, que ya sería otro tema, ¿no? Cuando, por decir, tú eres un converso y yo estoy estudiando contigo, ya has visitado la congregación, ya te he servido, ya tú has visto cómo se mueve todo y tú estás muy interesado. Entonces, cuando ya vamos a estudiar la palabra de Dios, entonces ahí sí te puedo decir que hay como que un modelo. Entonces, me habías mencionado anteriormente en el otro segmento que ustedes tienen los 5 pasos. Nosotros tenemos algo similar. Por ejemplo, utilizamos Marcos capítulo 16. Entonces, usamos lo que es que hay que predicar el evangelio porque hemos sido enviados. Y la fe consiste en oír el evangelio, creer en el evangelio y obedecer el evangelio por medio del bautismo. Pero no nos quedamos ahí, hay que perseverar en la fe. Entonces eso se lo Ya. vamos explicando a la persona. Por así decirlo, ese es el método introductorio. Sí, o sea, no es como que lo que nos define, pero es una manera. Hay muchas formas, por supuesto, de predicar la palabra de Dios, pero como que esa es la más arraigada, Ya. por así decirlo. Hermano, es interesante este asunto de evangelismo personal, el evangelismo social que ustedes implementan. Ahora, por lo general en las iglesias se tiene un concepto de que el evangelista que está al frente es el que siempre debe estar evangelizando. ¿De qué manera el líder o la iglesia toma este aspecto en el asunto de su organización al evangelizar? Bien, tomando en cuenta los factores que te digo de las diferentes iglesias, si me quedo en Marinas, que es el ejemplo que te estoy dando, ellos tienen no sé, es algo especial, sinceramente. En Venezuela no conozco una iglesia de Cristo que se enfoque tanto en el evangelismo como esta iglesia. Porque, como te mencioné también en la otra entrevista, lamentablemente Venezuela es muy grande, pero hay como 200 iglesias y es poco. Iglesia de Cristo me refiero. Entonces, esto quiere decir que el evangelismo, de cierta manera, se ha estancado. Pero no en todas las ciudades, sino en algunas, donde las iglesias siguen siendo de 30 a 40 miembros, mientras que otras han avanzado más, son 200, 300, y se debe a que se han enfocado en dos áreas, que es lo que yo puedo observar, que es el evangelismo y la edificación.
Y es así, si te enfocas solamente en el evangelismo, vas a tener mucha gente entrando, pero también vas a tener mucha gente saliendo. En cambio, si solamente te enfocas en la edificación, van a ser los mismos toda la vida. Sí. Entonces, claro, tiene que haber un equilibrio. Un balance, un equilibrio. Antes, en lo personal, te digo, pensaba que lo más importante de la iglesia era el evangelismo, pero ya ese pensamiento lo cambié. ¿Por qué? Porque primero, no todos evangelizan. Y segundo, no todos tienen tampoco la capacidad de entablar una conversación con alguien que no conoces. Entonces, Dios da dones, ciertamente, como nosotros sabemos. Entonces, entiendo o comprendo hoy día que necesita haber un equilibrio. Es decir, tiene que haber mucho evangelismo, pero también tiene que haber mucha edificación. La gente necesita ser alimentada espiritualmente. Entonces, creo que ahí es donde va el equilibrio de ese sentido. Sin embargo, sí he notado un descuido en otras congregaciones en Venezuela en cuanto al evangelismo. Claro, no vamos a decir que todas están así. Sí. No vamos a decir que todas están así. Pero en realidad, donde vemos menos crecimiento es por eso. Es porque hay una falencia o carencia, digamos mejor, en cuanto al área de evangelismo. Mucha edificación, pero poco evangelismo. Claro, evidentemente, hermano, las áreas que se debe ministrar en la iglesia son muchas, pero siendo un poco el evangelismo, la mayor satisfacción nuestra cuando evangelizamos es que se conviertan. Amén, claro. ¿Cómo da ese proceso a los recién bautizados? ¿Los atienden o no los atienden? ¿Cómo es el trato con ellos? Bien, aquí te voy a hablar de otra iglesia, Barquisimeto. Es una iglesia que a lo largo de los años ha avanzado en el área de la edificación. Y te digo que también han sido buenos en el evangelismo por años, incluso han crecido mucho, lamentablemente también han tenido problemas de división, pero bueno. El punto es que ellos han adquirido ciertas herramientas, métodos, como le queramos llamar, en cuanto a la atención que le dan o que se le da a los nuevos convertidos. Y entonces, te voy a dar un ejemplo. La capacitación reciben la mayoría de los miembros, o en este caso los más interesados en querer enseñar. No solamente se enfocan con los líderes, supongamos que son 4 líderes, pero estos líderes se enfocan en enseñar a otros hermanos de la congregación para que cuando lleguen nuevas personas, estos miembros capacitados puedan impartir la edificación que necesitan estos nuevos creyentes, ¿vale? La redundancia. Entonces, este modelo lo han adquirido otras iglesias de esta misma iglesia de Barquisimeto que han enseñado lo que es el discipulado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Barinas, que bautizaba mucho y edificaba poco, por así decirlo, aprendió este método, esta manera de trabajar. Hoy día creo que trabajan diferente, pero han aprendido de esa estrategia. Entonces, te hablo por ellos. Pero si te hablo de mi caso, cuando yo me convertí, no era así. A mí me daban el curso, o me dieron el curso de los 40 días, como la mayoría de nosotros, los cristianos, sabemos, o el que dice la Biblia. Y si acaso nos dieron un seguimiento, fue mucho, 3, 4 veces. Pero después nos dejaron ahí. Entonces, lamentablemente, he notado en otras iglesias, no solamente tal vez de donde vengo yo, sino de muchos otros lugares, que llega la persona, se convierte, pero no hay mucho seguimiento. Entonces, eso es un desfase que hay porque la persona ciertamente se va a sentir abandonada. Al principio sí, estabas muy interesado en mí, querías que yo me bautizara, esto, lo otro, pero después, ahí sentada. Sí, tomando en cuenta, hermano, las iglesias que sí discipulan, bueno, el objetivo del discipulado es que los miembros nuevos sigan perseverando. Ahora, ¿cuánto es el número de las iglesias de Cristo en Venezuela, el número de miembros que siempre se mantienen? Bien, el número aproximado de promedio es de 80 a 100. Más que todo es ese cálculo, sí, pensándolo un poco. Porque hay iglesias muy pequeñas, pero también hay iglesias muy grandes. Entonces sí te puedo decir un cálculo de entre 80 a 100 miembros. Y es un buen número para pensar en abrir otros nuevos campos, ¿no? Por lo general hay iglesias que son iglesias misioneras. ¿Y cómo es el contexto en Venezuela? ¿Tiene ese enfoque de levantar nuevos campos, de levantar nuevas iglesias? Bien, en cuanto al enfoque misionero, es muy poco, sinceramente. O sea, lamentablemente no todas las iglesias tienen esa visión. Sí, a diferencia, bueno, me comentabas un poco de tu contexto y primero evangelizan mucho, tienen un enfoque en las personas, allá no tanto. O sea, no es decir que no, todo allá es malo, no. Simplemente en cada ciudad se trabaja de una manera diferente. Pero el enfoque en cuanto a nuevas obras, nuevas iglesias,
no es muy fuerte. ¿Sí? No sé si será la situación social, económica, no sé, no sé qué decirte por qué ocurre esto, pero me he dado cuenta que el enfoque misionero no es muy grande. Aunque sabemos que no, bueno, nosotros los venezolanos nos encanta evangelizar, nos encanta predicar, somos extrovertidos muchos de nosotros, pero que eso no quiere decir que las iglesias de donde venimos tengan la visión de crear nuevas obras, ¿sí? Entonces, te puedo decir que son contados, Son pocos. son pocas las iglesias que se enfocan en esto. Y sí, sí es algo a prestar atención porque Venezuela es un país muy grande y prácticamente todas las ciudades más importantes tienen una iglesia de Cristo, salvo una o dos que no la tienen. Entonces, sí considero que sería bueno, en este caso de parte de los líderes, que se enfoquen en la parte misionera, porque hay pueblos que todavía no han llegado a la iglesia de Cristo. Muy interesante, hermano André, todo esto que me ha comentado y en un sentido hay que admirar a Venezuela cómo ha predicado el Evangelio y evidentemente siempre es un crecimiento de madurez y gloria a Dios que esta obra siga ejecutándose y seguir madurando.